Bienvenidos a todos a la ciudad de Don Van. Acá estoy en el hotel. Miren lo que es el día. La verdad que está horrible. Nos sigue castigando el agua en este high and loop. Ya estoy medio harto. Tengo todo mojado, un juego de zapatillas, toda la ropa. Y tengo otro problema, se me están acabando los días para dar toda la vuelta que quiero dar. Entonces mi idea en un principio es ir hacia el norte, a la bandera de Lung Cu, creo que se llama, un lugar muy conocido donde está el lugar más al norte de Vietnam, límite real con China. Pero bueno, no vamos a poder llegar porque miren lo que es el día, no tiene sentido ir hasta allá. ¿A qué? A sufrir si no puedo ni siquiera levantar el dron con un día como este. Y la Econo vietnamita viene bastante dañada, tiene los dos amortiguadores traseros totalmente reventados, no dan más, y eso está haciendo que en los pozos el guardabarro me toque con la cubierta y está rozando la cubierta y en cualquier momento voy a destruir la cubierta. Entonces mi idea es ir hacia la ciudad de Hai An a ver si podemos tomar uno de esos sleeping bus tan conocidos que vos podés ir durmiendo y también te pueden llevar la moto en la baulera. Si lo puedo conseguir para hoy sería increíble. Sería un golazo, avanzaríamos 10 casilleros porque nos vamos a la ciudad de Hanoi nuevamente para salir más hacia el sur, ya adentrándonos en lo que es la costa y la selva de Vietnam. Ya les digo, no me quedan muchos días, tengo 20 días más para viajar y tengo que recorrer un montón de cosas que quiero ver que están espectaculares. Bueno, con este día entonces nos vamos a preparar las cosas rápido y salimos porque tenemos 5 horas de GPS que en realidad saben que el GPS marca a una velocidad de un auto normal y la Econito va a 40, a 25 en las trepadas, así que siempre son 1 o 2 horas más de lo que dice el GPS. Así que dale y nos vemos en la ruta. Bueno, gente, ahí estamos con la nueva disposición de cosas. Ahí va a ir eso, espero que no me joda mucho y espero que con eso hagamos que salte menos. Un poco de frío. Hoy me averigué bien, hoy no me va a agarrar desprevenido. Vamos a ver si podemos cargar combustible. Miren qué hermoso las montañas ahí. Hermoso, miren lo que es eso. Lástima que no nos acompañó el clima, no pudimos ni levantar el dron un día, que no paró de llover. Desde que pisé el High and Loop no paró de llover. No siempre es perfecto, ya saben cómo son los viajes, son imprevistos. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Pero sobre todo lo importante es disfrutar. No, sigue tocando ahí, no funcionó. Bueno, ahí escucharon, miren, ahí va un tour del High and Loop. Te va a colar este. Sí, llegaste a vos primera, ¿no? No, llegaste a vos primera. Ay Dios, son así. Llegó y se quiere colar también, le voy a tener que cruzar la moto para que entienda, a ver. ¿Entiende así? La única forma que entiendan, ¿no? O sea, lo más gracioso es que ni siquiera se enojan. En Argentina te pegarían un sopapo si te cruzabas así, te colás así. Y acá no se enojan. Sin chao. Right. Thank you, come on. Qué cosa insoportable eso, que no se respetan en las filas. Llegué yo primero, no sé si vieron, el muchacho se metió por el costado y el otro se me quería mandar. Si no le cruzo la moto así, grotescamente, como diciendo, hermano, voy yo, me pasa por arriba. Nada, es una miércoles eso. Sí, ya te vi. Dale, pasa. Miren qué rico lo que compré, las del costurero, pero sin costurero. A ver. Sí, son las mismas. Qué rico. Los bistones. Terrible. Terrible bistones, che. Vamos a aguantar, vietnamita. Los últimos 150 kilómetros son. Yo sé que son como 1500 para vos. Por la subida, por todo. Tengo mucho miedo de que con los saltos reviente la cubierta en algún momento, la rompa, porque la escucho que toca y toca y toca y toca. Esperemos que aguante los últimos 150 hasta Hai An. Si Dios quiere y llegamos a Hanoi, voy a ir a ese Honda oficial que me trataron tan bien y hablan inglés y todo, para ver si podemos
conseguirle el repuesto de atrás, los amortiguadores de atrás, porque acá no los conseguían. Miren, ahí cayó algo, no sé qué, pero algo cayó. Está todo el guarrail caído, o mismo el desmoronamiento de tierra o un vehículo. Es impresionante arriba cómo la nube, cómo se une con la montaña. Le da un plano tétrico hermoso, pero hermoso. Muy linda esta parte de bosquecito así, no parece nada de lo que veníamos viendo. Árboles altos, finitos. Che, acá otra vez guarrail caído. Para mí es producto del desmoronamiento. Se te pinchó la manguera, amigo. Miren esto que es parecido a la parte del parque de la UNESCO. Cómo se me sacude la rueda delantera, es terrible cómo me hace cuando freno. Taca, 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 taca. Qué parte parecida al parque de la UNESCO está. Así con la bajadita, solo que acá hay casas. Y las montañas que son las mismas, o parecen, a ojo de no geólogo, son la misma montaña en todo lado para mí. El Halong Bay, la bahía de Laja, me parece que por lo que me contaron Ninh Binh también tiene las mismas montañas parecidas. Y esto es algo que quiero recalcar, que la gente más aislada de todas tenía por lo menos 4G, No me quedé sin señal nunca, nunca, por lo menos para llamada. De hecho para datos, porque donde apreté el botón anduvo en todo Vietnam. La verdad que eso me sorprendió, pensé que iba a encontrar zonas más inhóspitas, pero para nada. La verdad que conectividad tienen a full. Tienen otras carencias, obvio. A mí me da un miedo porque yo soy una motito, va a 2 por hora, pero acá pasan camiones muy rápido y ellos van caminando por la ruta. He visto muy chicos, esos chicos no eran tan chicos como los que vi. Los que vi eran muy chicos, pero estamos hablando de que 3 años. No sé, nenes que seguramente ni hablaban. Los vi caminando por la ruta, solos, pero totalmente solos. No sé, eso me impactó. Bueno, acá está lleno de gente haciendo el tour de Hai An. Ahí pasé un montón de motos. Ya nos encontramos a la entrada de lo que es la vuelta del Hai An Loop, o sea, yendo hacia la entrada, justamente desde la ciudad de Hai An. El Hai An Loop, para el que no lo sabe, es una vuelta a través de una provincia del norte de Vietnam, que es justamente toda una ruta que da toda una vuelta, por eso es un loop. Se inicia en la ciudad de Hai An y termina en la ciudad de Hai An. Yo particularmente no me interesó hacer todo el Hai An Loop entero porque no me interesa seguir la turisteada, digamos. Está lleno de grupos de ingleses y de todo lado del mundo que lo lleva un rider vietnamita en su moto y lo pasea por los puntos de interés importantes de esta ciudad. Che, ahora se largó a llover con todo. De esta ciudad no, del loop. Bueno, a mí la verdad no me interesó mucho, entonces preferí agarrar y hacer mi vuelta como yo quería. Y ingresé al Hai An Loop sobre un costado para hacer la parte de el paso Len Phi. El clima era un desastre. Ahí es cuando me metí en la nube esa que estaba muerto de frío y nada, no podíamos salir de esa nube. Hablando de frío, ahora está fresco, la verdad. Está empezando a llover un poco más, como verán. Pero la ruta está súper linda, disfrutable. Bueno, se nota que estamos altos acá. Estamos a 25 kilómetros de Yen Minh. Se nota que estamos altos porque la moto va apunada y hace frío. Y ustedes me van a decir, pero esta nena está en pantalones cortos y chanclas. Sí, acá hace frío y la gente está en chanclas. Es increíble. Los vietnamitas son, en ese sentido, son unos duros, los chabones. Gente muy dura, muy sufrida y muy resistente.
a las adversidades. Bueno, por algo le ganaron una guerra a Estados Unidos, ¿no? Peleando en condiciones inhumanas. Dale, vietnamita, que te quedan 119 para Haiyan. Ahí dice el cartel, el pilote ese. Estos 119 son como 1000, imagínense 1000 kilómetros en su país, porque Vietnam es... Ay, mirá lo que es esto. Solo a mí se me ocurre comprar una Econo vietnamita del 96 para salir a recorrer, pobrecita. La paliza que le estamos dando. Si no, no tenemos aventura, ¿no? Esta es la aventura de meterle con lo que tengas. Este es el mensaje que quiero transmitir. Metele con lo que tengas, que la vas a pasar bien. Mirá este. Y sí, no tengo una camioneta para llevar la cosecha, la llevo en la moto. Ya está. ¿Cuál es el problema? Bueno, y este, dale, zapatín. Ah, y ahora no voy a poder pasar por aquel. Ah, ese no le tocamos, si no le decís voy yo, ¿no? ¿Cómo estamos subiendo? Por Dios, ¿cómo sube? ¿Cómo llueve, hermano? Estoy empapado. Lo único que quiero es que aguanten esas galochitas que ya están... Las bolsitas están hechas miércoles. Que aguanten porque no tengo otro calzado. Es el último que me queda seco. No se ve nada. Ay, cómo llueve. Oh. Somos Fox Sports, tenemos todo. Niebla, lluvia, frío. Y la vietnamita que se la banca. Ahora sí. Dale, Brian. Estamos en el Haiyan Loop. Bueno, esto, si no me equivoco, es un zigzag que se vería muy hermoso desde un dron, pero el problema es que si saco el dron acá, se convierte en un dron acuático al instante. Es imposible, miren lo que llueve. Es mi única bronca de estar haciendo el recorrido con lluvia. Después no me molesta. Mojarme un poco, ¿qué iba a hacer? No sé si es porque me confunden con un vietnamita o ya me crucé varios moteros con motos grandes que saludo y se entiende de que él es motero y a mí me ven con la cámara también, no me deben confundir con un vietnamita. Y no me devuelven el saludo. No sé, es raro. No hay la camaradería que hay entre los moteros de Argentina, que lo ve que el que es motero, si ve a otro, lo saluda o... No lo veo a nivel mundial, me parece que solo en Argentina pasa ese tipo de cosas. O quizás no sea a nivel Latinoamérica. No sé, comenten, ¿en tu país pasa? Acá la verdad que no la vi, todavía no la vi. Estamos a 11 kilómetros de Shenmin y ahí va a ser mi almuerzo, porque tengo hambre. Ban Chai Rock Book, la piedra libro, por la UNESCO. ¿Cómo está la UNESCO con Vietnam, muchachos? ¿Qué pasa? ¿Tienen una sede acá? Global Geopark. ¿O esto parte de...? Ah, no, esto también es parte del Geoparque Carcásico. Bueno, me encantaría leer el cartel, pero ahí se derrumbó todo y acá también, así que lo dejaremos para otro día. Que pase por acá, que me encuentren comprando el pan por Haiyan, ahí lo leeré. Ja, miren, qué linda, cómo pasa la nube. Me metí en una. Ahí está todo embarrado, amigo. No. ¡Es marihuana! Me metí en una. Me quise meter por el camino y bardié. Me quise meter por el camino, dije, acá saco el dron y me pongo a filmar. Y después me di cuenta que estaba todo embarrado. Ay, qué manera de pelear.
Sí, había una plantita de mota en el medio. Yo sé que acá cosechan cáñamo, pero la cosechan para hacer cosas. Acá no lo fuman. Qué lindo esto, che. Y los cultivos en el medio. Pero de gallina. Vamos a ver qué onda. Hambre tengo. Bueno, se comió un fogá rico. Ahora estamos en Shenming y nos estamos yendo para Haiyan. Bueno, acá está la mitad de la ruta. La otra mitad se desmoronó. El asfalto acá está medio roto. Miren cómo está todo roto. Mucha gente en la ruta caminando también. Niños, no sé si salieron del colegio o yendo. Acá mismo es la frontera entre China y Vietnam, así que hay que tener cuidado por donde te metes. No nos queremos meter en problemas. No, miren lo que es esto. ¡Qué locura! Miren el buey ahí. Y el campesino laburando. Zarpado. ¡Qué lugar! ¡Qué locura! Miren qué hermosura. Todas las terracitas de allá. A pesar de tener ese problema de suspensión, llegué a una armonía completa con la moto, la verdad. Y me siento cómodo. Obvio, no son los mejores frenos, ni la velocidad a tope que uno quiere tener, pero la verdad que voy bien, cómodo. Y los paisajes están hermosos. Y lo bueno que no llueve. Está empezando a levantar calor, se nota que estamos bajando un poco. Aparece el río. Súper correntoso. Qué pedazo de montaña que tenemos ahí adelante, Y la verdad, loquísima esa montaña. Está lloviznando, pero muy poquito. Y la ruta, está linda la ruta. Por ahora está linda. La vietnamita anda cada vez mejor porque se ve que estamos bajando. Lamentablemente esto no sería por mucho tiempo. Ahora nos toca cruzar el río. Estamos subiendo de nuevo. Policía. A ver si paso. Paso. Sí. Vamos. Porque no sé si les conté, tengo un problema. No tengo el registro internacional de 1969. Tengo hecha una traducción online, pero es una mentira, no es el registro en sí. ¿Qué pasa? Vietnam solo admite el de 1969, la licencia internacional de 1969. Y Argentina solo expide la de 1943. Hay como dos convenciones de Viena y claro, en el 43 Vietnam no existía. Entonces, obviamente, ellos dicen no vamos a admitir una licencia de conducir que no dice que exista Vietnam. Ando con esa traducción y viendo a ver qué pasa, si me para algún policía. Yo creo que me van a querer sacar lo que le dicen el coffee money, que es plata para el café, digamos. Esperemos que sea solo eso, porque si me confiscan la moto, lo que escuché que por 7 días no la podés retirar, lo cual me parece una locura, pero bueno, esperemos que no lleguemos a eso, que solo sea el coffee money y le demos $10 y sigamos. Pero si lo podemos evitar, como recién que pasamos de esa persa, la moto más o menos pasa. El tema son las cámaras y mi casco. Si llevara un casco abierto y me pongo el buff, paso. Pero como llevo este casco cerrado, que acá nadie usa casco cerrado, si tenemos suerte, uy, este va a tirar el tanque solo.
Si tenemos suerte, no nos van a parar. Y si no tenemos suerte, vamos a ver cómo la arreglamos. Bueno, creo que se me clavó el motor. Ay, creo que se clavó el motor. Qué cagada. Venía pensando que le venía dando mucho. Está súper caliente. Bueno, no queda otra que dejarla enfriar y ver si podemos llegar a Haiyan. Venía pensando que la venía castigando mucho, estas subidas son muy intensas y me hizo... ¡Oh! Bueno, estamos recontra jodidos porque se me clavó el motor. Venía andando y de pronto hizo boom, boom y se apagó. Yo creo que es porque veníamos dándole por mucho, mira, toda esta subida, y si ven para el otro lado es todo subida, veníamos dándole hace rato y estuve a punto de parar a tomar un café y no paré. Qué nabo, cómo no paré, estuve a punto de parar a tomar un café recién y no paré. Ay Dios. Bueno, ahora hay que dejarla enfriar bien y ver si podemos hacer esta loma. Me quedan 50 kilómetros para Haiyan, pero es todo camino en montaña. Ese es el problema. Ay Dios.